Mis padres se fueron de viaje a París el día de mi boda, con mi hermano, y dejaron un sobre que decía, veamos cómo enfrentas a los invitados cuando nosotros no aparezcamos en tu boda. Pero ellos no tenían idea de que me casaba con una familia millonaria. Cuando vieron mi boda en la televisión, recibí un aluvio de 420 llamadas. Pero las ignoré para siempre. La gente siempre habla de su día de boda como si fuera un recuerdo perfecto, soleado, salpicado de risas y el brillo del amor. Supongo que yo también quería eso. En mi mente, siempre me imaginé despertando con las suaves manos de mi madre arreglándome el cabello, mi padre gruñendo cariñosamente sobre lo mayor que me veía, y mi hermano pequeño, Caleb, haciendo bromas para calmar mis nervios. En cambio, la mañana de mi boda, me desperté en una casa que se sentía más vacía que nunca. El día comenzó temprano, como suelen hacerlo todos los días importantes, con la luz del sol derramándose a través de las cortinas de encaje de mi antigua habitación en Charleston, Carolina del Sur. Podía oler las gardenias y las rosas, las favoritas de mi madre, que provenían de los arreglos que llenaban cada rincón de la casa. Por un momento, me quedé allí, con los ojos cerrados, imaginando cómo se desarrollaría la mañana, el ajetreo, las risas, mi familia moviéndose a mi alrededor mientras nos preparábamos. Así es como debería haber sido. Pero mientras escuchaba, la casa estaba en silencio, un silencio antinatural. Me puse la bata y caminé por el pasillo, esperando encontrar a mis padres en la cocina. Tal vez incluso mi hermano Caleb ya estaría robando galletas del desayuno. Pero no había nada. Ningún ruido de platos, ningún susurro de conversación, ni siquiera el sonido de la vieja radio que a mi padre le encantaba tener encendida por las mañanas. La cocina, cuando llegué a ella, estaba impecable, demasiado ordenada para un día como este. Solo había una cosa sobre la mesa, un único sobre blanco con mi nombre escrito en la familiar y cursiva letra de mi madre. Se me revolvió el estómago. Toqué el sobre, notando lo fría que se sentía la encimera de mármol contra mi piel. Por un segundo, me pregunté si esto era alguna elaborada tradición del día de la boda, tal vez una carta sincera, algunas palabras de sabiduría para comenzar mi nueva vida. Pero al abrir el sobre y sacar la nota, me di cuenta de lo equivocada que estaba. La carta era breve. Decía, veamos cómo enfrentas a los invitados cuando nosotros no aparezcamos en tu boda. Eso fue todo. Ni buenos deseos, ni consejos maternales, ni siquiera una firma. Mis manos comenzaron a temblar, las palabras se difuminaron en la página mientras las leía una y otra vez, esperando haber entendido mal. Mi corazón se aceleró mientras la verdad se asentaba. No estaban aquí. No estaban en ninguna parte de la casa. Mis padres, Diane y Frank, e incluso Caleb, se habían ido el día de mi boda. Lo absurdo de ello me dolió casi tanto como la crueldad. ¿Quién hace eso? Me encontré buscando alguna pista de que todo esto era una broma, de que saldrían riendo de detrás de la despensa. Pero el silencio en la casa era real, pesado como una piedra. Me senté a la mesa de la cocina, con la carta aún en la mano, y dejé que la quietud me invadiera. Pensé en todas las veces que había imaginado este día, sin nunca imaginar que lo enfrentaría sola. Tal vez debería haberlo visto venir. Mis padres siempre habían dejado claros sus sentimientos sobre Jackson, mi prometido. Decían que su familia era demasiado diferente, demasiado rica, demasiado distante de la vida que ellos habían imaginado para mí. Pero pensé que, llegado el momento, se tragarían su orgullo y aparecerían. Nunca creí que me abandonarían, no así. Las horas que siguieron son un borrón. Deambulé de habitación en habitación, revisando mi teléfono, esperando un mensaje o alguna señal de que cambiarían de opinión. En cambio, todo lo que encontré fue el eco de su ausencia. Nuestra sala de estar, generalmente tan llena de vida, se sentía como un museo. Los cojines de punto de mi madre estaban perfectamente arreglados en el sofá, y las fotos familiares estaban pulcramente alineadas en la repisa. Dondequiera que miraba, veía recordatorios de lo que había perdido. A medida que avanzaba la mañana, amigos y parientes comenzaron a llegar. Mi mejor amiga, Esquilar, fue la primera en notar que algo andaba mal. Me encontró sentada en las escaleras, aferrándome a la carta y mirando al vacío. Ella no hizo preguntas. Simplemente se sentó a mi lado, ofreciéndome consuelo silencioso.
Eres más fuerte de lo que crees, susurró, apretando mi mano. No necesitas el permiso de nadie para ser feliz. Intenté concentrarme en sus palabras, pero era difícil. Cada golpe en la puerta, cada voz en el pasillo me recordaba quién no estaba allí. Seguía esperando ver la alta figura de mi padre doblando la esquina, a mi madre preocupándose por su sombrero, a Caleb guiñándome un ojo, pero se habían ido en un vuelo a París, de todos los lugares. Los imaginé paseando por las calles junto al Sena, tomando café en un pequeño café europeo, como si este día no significara nada para ellos. A pesar del dolor en mi pecho, me obligué a seguir adelante. Dejé que Esquilar me ayudara a ponerme el vestido, sus manos firmes abotonándomelo mientras yo intentaba no llorar. Ella contaba chistes, hablaba del tiempo, cualquier cosa para distraerme. Te casas con una familia millonaria, bromeó, ahuecando mi velo. Si tus padres pudieran ver esto, se arrepentirían de todo. Tal vez tenía razón. Intenté creerlo. De pie en lo alto de las escaleras con mi vestido de novia, hice una pausa por un momento, mirando a la multitud que se había reunido en nuestro patio trasero. Amigos de la universidad, parientes lejanos, la familia de Jackson de Chicago, todos aquí para celebrar. Me di cuenta de que, por primera vez, tenía que enfrentar el mundo por mi cuenta. Sin padres que me guiaran, sin un hermano que me hiciera reír. Era solo yo. Mientras bajaba por el pasillo, sentí una extraña sensación de paz. Tal vez era la luz del sol o el aroma a rosas flotando en el aire. O tal vez era la comprensión de que podía sobrevivir a esto. Que aunque mi familia había elegido París en lugar de mi boda, yo podía elegir ser feliz de todos modos. Mirando hacia atrás ahora, sé que esa carta me cambió. Me dolió, sí, pero también me liberó. A veces, los momentos más difíciles son los que nos impulsan a crecer. Y mientras tomaba la mano de Jackson y prometía construir una nueva vida juntos, sabía que estaba lista, sin importar quién estuviera mirando o quién hubiera decidido marcharse. Al mediodía, la casa donde crecí zumbaba con los sonidos de los invitados que llegaban, tacones golpeando el porche, risas que se derramaban por las ventanas abiertas, el tintineo de copas mientras bandejas de vino espumoso flotaban por el vestíbulo. Pero en el centro de toda esa emoción, me sentía extrañamente sola. Me paré en mi habitación de la infancia, envuelta en capas de satén y encaje, mirando mi reflejo. Mi vestido de novia brillaba a la luz de la mañana, pero la chica dentro del vestido simplemente parecía asustada y un poco perdida. Esquilar estaba conmigo, por supuesto. Nunca se separaba de mi lado por más de un minuto. Ella revoloteaba por la habitación, arreglándome el pelo, enderezándome el collar, ahuecándome el velo. De vez en cuando, decía algo para hacerme reír, como, si te tropiezas con la cola, solo finge que es un nuevo paso de baile, o quién necesita padres cuando te casas con una familia millonaria. Tenía buenas intenciones, y sus bromas me animaban un poco, pero sentía un dolor hueco en lo profundo de mi pecho. La casa estaba llena de gente, pero no estaba llena de mi gente. Aún así, tuve que dejar de lado esos sentimientos. Respiré hondo, dejé que Esquilar me diera un último abrazo y me dije a mí misma que sonriera. Había invitados que saludar y una boda que celebrar. Abajo, las habitaciones eran casi irreconocibles. Cintas blancas y doradas se enrollaban alrededor de los pasamanos. Ramos de rosas blancas y lirios llenaban cada jarrón. La gran ventana delantera estaba abierta para dejar entrar la suave brisa del jardín, y podía escuchar las risas distantes de los niños corriendo por el césped. Me pregunté si mis padres alguna vez se habían imaginado mi boda así. La familia de Jackson ya estaba allí, por supuesto, sintiéndose como en casa. Su madre, Victoria Turner, se movía por la casa como una reina, con su vestido arrastrándose detrás de ella, los diamantes en su garganta y orejas captando la luz del sol cada vez que se movía. Intenté no mirarla fijamente, pero nunca había visto joyas tan grandes fuera de un museo. Saludaba a cada invitado con una sonrisa practicada, ofreciendo cumplidos con una voz tan suave como el terciopelo. El padre de Jackson, Arthur Turner, llegó en una limusina tan larga que apenas cabía en nuestra entrada. Bajó con una risa, dándole al conductor lo que parecía sospechosamente un billete de $100. Solo verlo me hacía sentir muy pequeña y muy fuera de lugar. Aún así, su calidez me sorprendió. Victoria me tomó las manos y dijo,
Mi querida, estás radiante. Ya eres parte de nuestra familia. Arthur me dio un abrazo rápido y paternal y susurró, no estés nerviosa. Hoy es para ti, Jackson. Su amabilidad me tranquilizó un poco. Eran todo lo que mis padres no habían sido, presentes, comprensivos, deseosos de hacerme sentir bienvenida. Pero también hizo que la ausencia de mi propia familia fuera aún más obvia, como un diente que falta en una sonrisa perfecta. A medida que la tarde transcurría, la casa se llenaba de más y más gente, amigos de la universidad, primos lejanos que apenas reconocía, colegas de Jackson de Chicago, y sus elegantes y bien vestidos cónyuges. Escuché fragmentos de conversación en cada habitación, historias sobre viajes de negocios a Londres, debates sobre dónde comprar la mejor casa de verano, risas sobre las viejas costumbres del Gold Coast de Chicago. Alguien mencionó que la familia de Jackson poseía media manzana de Michigan Avenue. Miré mi sencillo anillo de bodas, sintiéndome de repente tímida por todo lo que poseía y todo lo que era. Intenté mantenerme ocupada, saludando a los invitados, aceptando felicitaciones e introduciendo a Esquilar a todo el mundo que quisiera escuchar. Ella prosperaba con ello, charlando con todos como si los conociera desde hacía años. Pero yo seguía mirando por la ventana, buscando una cara familiar que nunca llegaba. Cada vez que un coche se detenía fuera, mi corazón saltaba, para luego caer de nuevo cuando era solo otro pariente lejano o asociado de negocios. Finalmente, llegó el momento de la ceremonia. La sala de estar se había transformado en una capilla de cuento de hadas, sillas blancas alineadas en filas ordenadas, la luz del sol entrando por las ventanas sobre el pulido suelo de madera. Al frente, un arco cubierto de lirios y hiedra marcaba el lugar donde diría mis votos. Pude ver a los equipos de cámara montando en la esquina, sus luces haciendo que todo pareciera aún más mágico e irreal. La familia de Jackson creía en los grandes gestos, y aparentemente eso incluía invitar a las noticias locales para cubrir la boda de su único hijo. Nunca había estado en televisión en mi vida, pero ya no había vuelta atrás. Esquilar me apretó la mano por última vez antes de que caminara por el pasillo. «¿Estás lista?», susurró. «Y te ves como $1.000.000». Me reí a pesar de mí misma, y por primera vez en todo el día, sentí un destello de emoción. Tal vez, solo tal vez, este día aún podría ser mío. La música comenzó, un suave piano, nada demasiado grandioso. Y entré en la sala de estar, con todas las miradas puestas en mí. Los flashes de las cámaras me deslumbraron, el silencio de la multitud se cernió sobre todo como una suave manta. Al frente de la sala, Jackson esperaba, sus ojos llenos de calidez y promesa. Me miró de una manera en que nadie lo había hecho jamás, como si yo fuera la única persona en el mundo. Sentí que el dolor en mi pecho se aflojaba, solo un poco. Mientras caminaba hacia él, me permití olvidar la carta, París, todos los lugares vacíos en la habitación donde debería haber estado mi familia. Me centré en la sonrisa de Jackson, el suave apretón de su mano cuando lo alcancé, la forma en que su voz temblaba de emoción mientras susurraba, «Estás aquí». Las palabras del ministro flotaron sobre mí, y la multitud se desvaneció. Cuando llegó el momento de decir «sí, quiero», mi voz era firme, mi corazón claro. Las cámaras rodaban, los invitados contenían la respiración, y en algún lugar al otro lado del océano, quizás en un café parisino, esperaba que mis padres estuvieran mirando. Quizás verían a la hija que dejaron atrás, más fuerte, más valiente y más feliz de lo que esperaban. El aplauso al final de la ceremonia se sintió como un trueno. Jackson me besó, y por un momento toda la soledad se desvaneció. Estaba rodeada de personas que se preocupaban, incluso si no eran las que siempre había soñado. El equipo de noticias capturó cada momento, nuestro primer baile, las risas, la forma en que Victoria y Arthur me abrazaron como a su propia hija. El mundo me vio entrar en una nueva vida, incluso mientras yo cerraba silenciosamente la puerta de mi vida anterior. Esa noche, después de que la música se desvaneciera y los invitados se fueran a casa, me quedé sola en el jardín bajo un manto de estrellas. Me permití sentirlo todo, el dolor, la alegría, la extraña sensación de libertad. No sabía lo que traería el mañana. Pero mientras veía la luna salir sobre mi nueva familia, supe que estaba lista para ello. Después del último baile, después de la ronda final de aplausos, después de que el champán hubiera perdido sus burbujas y el sol se hubiera hundido bajo los árboles, finalmente me alejé del torbellino de la celebración.
Mi nuevo esposo, Jackson, todavía estaba afuera con sus padres, riendo con su padre sobre algo que había sucedido durante los brindis. Esquilar estaba ayudando a los últimos invitados a encontrar sus abrigos, su voz cálida y alegre como siempre. Por primera vez en todo el día, me encontré sola, el torbellino de la boda desvaneciéndose en un suave murmullo de fondo. Me deslicé en silencio escaleras arriba, hacia el silencio de mi antigua habitación. La habitación no había cambiado, el mismo suave papel pintado rosa, la misma estantería abarrotada de libros de bolsillo, la misma pequeña lámpara que proyectaba un charco dorado de luz sobre la colcha. Se sentía extraño volver a ese espacio de la infancia ahora, después de todos los votos y promesas del día. Mi vestido estaba un poco arrugado. Me dolían los pies. Pero por un momento, simplemente me senté en la cama y escuché mi respiración. Solo entonces recordé mi teléfono, olvidado en todo el caos. Cuando lo levanté, vibró tan fuerte en mi mano que casi se me cae. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando con incredulidad. 420 llamadas perdidas. El número ni siquiera parecía real, solo un revoltijo de dígitos demasiado grandes para significar algo. Pero ahí estaba. Llamada perdida tras llamada perdida, una tras otra, todas de mis padres y Caleb. Junto con las llamadas, había mensajes de voz, mensajes de texto e incluso un puñado de correos electrónicos frenéticos, cuyos asuntos me gritaban en mayúsculas: ¿Dónde estás? Llámanos ahora. ¿Estás bien? Contesta el teléfono. Durante un largo momento, me quedé sentada, mirando fijamente. Sentía como si el pasado intentara arañar su camino de regreso a mi vida, a través de la pantalla brillante. Desplacé las notificaciones, observando cómo se acumulaban como una avalancha digital. Había algo casi divertido en ello. Una familia que no pudo aparecer en mi boda, ciertamente podía aparecer en mi teléfono una y otra vez. La curiosidad me ganó. Abrí el primer mensaje de voz, preparándome para lo que pudiera escuchar. La voz de mi madre se escuchó, quebradiza y aguda. Necesitas devolvernos la llamada ahora mismo. Vimos la boda en televisión, nada menos. ¿Cómo pudiste no decirnos que sería así? Siguió otro mensaje. Este de mi padre, con un tono más rudo. Esto no es gracioso, ¿sabes? ¿Por qué nos estás ignorando? ¿Vas a desechar a tu familia de esta manera? Mensaje tras mensaje se reprodujo, algunos enojados, algunos frenéticos, algunos se desvanecieron en el silencio. Luego escuché la voz de Caleb, más suave de lo que recordaba. Hola, hermana, acabo de verte en la televisión. Te veías increíble. Pensé que sería solo una boda aburrida, pero parecías una estrella de cine. Por un segundo, casi me reí. Confiar en Caleb para ver más allá de todo el drama y notar las cosas importantes. Era surrealista pensar en mis padres y mi hermano sentados en una habitación de hotel en París, cambiando de canal y tropezando con mi boda. Me imaginé los ojos de mi madre abriéndose al reconocer mi vestido, mi padre inclinándose con incredulidad y Caleb sonriendo con orgullo. No me habían creído cuando les dije que la familia de Jackson era importante. Pensaron que estaba exagerando o, peor aún, que solo intentaba impresionarlos. Ahora, al verlo todo en televisión, el nombre Turner, los invitados deslumbrantes, la transmisión en vivo desde la Costa Dorada de Chicago, finalmente comprendieron cuánto se habían perdido. Pero mientras escuchaba mensaje tras mensaje, mis sentimientos no se suavizaron. En cambio, sentí algo dentro de mí cristalizarse, duro y claro. Toda mi vida había intentado ganarme su aprobación. Había cambiado mi ropa, mis palabras, incluso intenté cambiar mis sueños solo para encajar en la imagen que ellos pintaban para mí. Pero al final, no importó. Cuando fue mi turno de ser celebrada, eligieron París en su lugar. Ahora, estaban tratando de aferrarse a mi historia, pero no les debía una explicación. Dejé el teléfono, dejando que el último mensaje se reprodujera solo. Era Caleb de nuevo, su voz tranquila: solo llámame, ¿vale? ¿Te extraño? Cerré los ojos y dejé que las palabras me invadieran. Por un momento, pensé en coger el teléfono y devolverle la llamada, solo para escuchar su voz y decirle que estaba bien, que yo también lo extrañaba. Pero algo me detuvo. Ya no era exactamente ira.
Era más bien una sensación de libertad. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para ser feliz. No necesitaba explicarme ni suplicar su perdón. Mi vida era mía ahora, no de ellos para juzgar o controlar. La verdad era que mi boda me había mostrado cómo era una familia de verdad. Los padres de Jackson me habían recibido con los brazos abiertos, su amabilidad genuina e incondicional. Esquilar había estado a mi lado en cada momento, levantándome cuando me derrumbaba. Incluso los invitados, a la mayoría de los cuales apenas conocía, me habían animado y celebrado de maneras que mis padres nunca habían hecho. Recordé el momento en que caminé por el pasillo. Las cámaras destellando, la música subiendo a mi alrededor. No me sentí sola entonces. Me sentí vista, valorada y, lo más importante, amada. Tal vez eso era todo lo que necesitaba. El resto de la noche, mantuve mi teléfono boca abajo sobre la cómoda. Cada pocos minutos, volvía a vibrar, otra llamada, otro mensaje, otra voz del pasado. Pero los ignoré todos. Me dejé llevar hacia el patio trasero donde Jackson me encontró de pie bajo las estrellas, descalza sobre la hierba. Me rodeó con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí, la respuesta simple y verdadera. Sí, dije. Sí. Más tarde, mientras nos alejábamos de la casa mi casa, ahora nuestra casa, me sentí más ligera de lo que lo había estado en años. El camino por delante estaba abierto, las luces de la ciudad brillando en la distancia. No sabía qué pasaría después o si mi familia alguna vez comprendería mis elecciones. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a volver. Había encontrado mi lugar, mi voz, mi vida. Y por primera vez, eso era suficiente. 3 años pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos, o pueden extenderse interminablemente, dependiendo de dónde te encuentres. Para mí, los 3 años desde mi boda han sido a la vez rápidos y salvajes, lentos y suaves, a veces abrumadores, a veces increíblemente dulces. Cuando miro hacia atrás, a ese día, apenas reconozco a la mujer que se sentaba sola en la habitación de su infancia, aferrándose a una carta fría y preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa. Hoy, mi mundo es muy diferente. Jackson y yo vivimos en una casa soleada, encaramada al borde del lago Michigan, justo al norte de Chicago. Nuestro hogar es todo lo que una vez soñé, pero nunca creí merecer. Las paredes están pintadas con colores suaves y acogedores. Grandes ventanas dan a la interminable agua azul, de modo que cada mañana comienza con una especie de magia tranquila. Hay una cocina lo suficientemente grande como para bailar, llena de risas y el aroma a pan recién hecho y café. A veces, con la luz dorada del atardecer, me veo reflejada en la ventana y casi me río de lo lejos que he llegado. Jackson ha construido una vida aquí, y yo también. Él está más ocupado que nunca, trabajando en el negocio inmobiliario de la familia, pero cada tarde regresa a casa y me envuelve en un abrazo que me hace olvidar el resto del mundo. Sigue siendo el mismo hombre amable y constante que me tomó la mano en el altar, pero ahora también es mi mejor amigo, mi compañero en todos los sentidos. Pasamos los domingos perezosos leyendo en el porche trasero o abrigados para largas caminatas invernales por la orilla del lago, el frío mordiéndonos las mejillas, y el mundo reducido a nosotros dos y el viento. A veces me pregunto si mis padres alguna vez piensan en mí, si se arrepienten de lo que pasó, o si sienten el dolor del silencio como yo a veces lo hago. En 3 años, no hemos hablado. No ha habido cartas, ni llamadas, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños de Caleb. Al principio, ese vacío se sentía insoportable, un peso que oprimía mi corazón. Pero con el tiempo, aprendí a dejarlo ir. Me di cuenta de que no podía cargar con sus decisiones para siempre, y no podía llenar los espacios que dejaron atrás con viejas esperanzas o deseos imposibles. En cambio, construí algo nuevo. Unos meses después de la boda, como regalo, los padres de Jackson nos dieron $50,000. Para tus sueños, dijo Victoria, con los ojos cálidos y orgullosos. Nunca imaginé que tendría ese tipo de libertad. El mundo se sentía ampliamente abierto de una manera que nunca antes lo había hecho, y decidí por primera vez hacer algo solo para mí. Así nació la panadería. Esquilar fue la primera persona a la que le conté mi idea. Nos sentamos juntas a la mesa de la cocina,
con tazas de té humeantes entre nosotras, y yo dibujé un plan en el reverso de un viejo sobre. Ella sonrió, con los ojos brillantes, y dijo, hagámoslo. Hagamos algo hermoso. Con el dinero, alquilamos un pequeño y acogedor local en Evanston, un espacio luminoso con techos altos, paredes de ladrillo y grandes ventanas que daban a la calle. Lo pintamos de amarillo girasol y lo llamamos Lakeview Bakery. Los primeros meses fueron un torbellino de harina y azúcar, risas y nervios. Esquilar y yo trabajamos codo con codo, levantándonos antes del amanecer para amasar la masa y glasear, aprendiendo a llevar un negocio de la manera más difícil. Hubo días largos y noches sin dormir, lotes quemados y pedidos perdidos. Pero de alguna manera, seguimos adelante. Nuestros vecinos vinieron a probar nuestros pasteles, luego trajeron a sus amigos, y pronto tuvimos un flujo constante de clientes, familias, estudiantes, incluso el turista ocasional que venía de Chicago. Hay una especie de orgullo silencioso que proviene de construir algo con tus propias manos. Cada hogaza de pan, cada bandeja de galletas, cada ramo de cupcakes se sentía como una pequeña victoria. Esquilar y yo inventamos nuevas recetas, probamos ideas descabelladas y celebramos cada hito, nuestra primera reseña de 5 estrellas, nuestra primera mañana de sábado ajetreada, el día en que por primera vez alcanzamos el punto de equilibrio. Algunas tardes nos desplomábamos en la trastienda, con harina en el pelo y los pies doloridos, riendo hasta llorar. La panadería se ha convertido en algo más que un negocio. Es un lugar donde la gente se reúne, donde los extraños se hacen amigos, donde las risas se derraman por la acera. Algunas familias vienen cada sábado por la mañana a por rollos de canela. Hombres mayores se sientan junto a la ventana con sus periódicos. Niños pequeños pegan sus narices al cristal para vernos glasear pasteles. Conozco cada nombre, cada pedido favorito, cada historia. De alguna manera, encontré aquí un nuevo tipo de familia, una construida sobre la amabilidad y los momentos compartidos, no sobre la sangre o la obligación. Esquilar es más que mi socia comercial. Es la hermana que nunca tuve. Sabe cómo hacerme reír cuando estoy cansada, cómo tranquilizarme cuando estoy preocupada y cómo celebrar incluso las victorias más pequeñas. Todavía bromeamos sobre esa carta de mi madre, sobre cómo se suponía que yo fracasaría sin ellos. Si tan solo pudieran verte ahora, dice Esquilar a veces, con un brillo en los ojos. Yo solo sonrío y niego con la cabeza. Si pudieran verme ahora, tal vez lo entenderían. O tal vez no. De cualquier manera, ya no importa. Hay días, por supuesto, en que el pasado me alcanza, un cumpleaños, un día festivo, una canción en la radio que me recuerda a casa. A veces, en la tranquilidad de la tarde, me encuentro preguntándome qué estarán haciendo mis padres, si Caleb alguna vez le dice a la gente que tiene una hermana en América, pero esos momentos son raros ahora y ya no duelen como antes. El tiempo tiene una forma de suavizar incluso los bordes más afilados. Y he llenado los espacios de mi vida con amor, con propósito, con nuevos comienzos. Cuento esta historia no porque esté amargada, sino porque quiero que sepas que la curación es posible, que incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo, con paciencia, con un poco de fe. No necesitas la aprobación de todos para vivir una buena vida. A veces, la familia que eliges es incluso mejor que la familia en la que naces. Así que, si alguna vez te encuentras con una carta que se siente como un final, recuerda que podría ser el comienzo de algo hermoso. A veces, tu mejor capítulo es el que nunca viste venir. Y a veces la felicidad te encuentra no en los lugares que esperabas, sino en los que construyes para ti misma día a día, hogaza a hogaza, risa a risa, con las personas que eligen permanecer a tu lado. Y si alguna vez pasas por Lakeview Bakery, seré yo quien esté detrás del mostrador, cubierta de harina y sonriendo. Te entregaré una cálida hogaza de pan y te desearé lo mejor, porque al final, cada historia merece un dulce final.